la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Mencionamos los mecanismos de la innata y estábamos en la adaptativa. Algo que quiero aclarar ahorita, muchachos, para que no se me desesperen, es que estos solo son mencionados. Los estamos como tratando de definir el concepto de inmunidad innata. Cada mecanismo lo vamos a revisar más adelante, ¿sale? Con menos o más palabras, pero intentaremos ver algunos de ellos. No vemos a tanta profundidad la respuesta inmune innata, pero sí la respuesta inmune adaptativa. ¿Por qué lo hacemos así? Porque les recuerdo que la finalidad más fuerte de ustedes es encontrar la utilidad de esta respuesta inmune adaptativa, ya sea para la generación de las vacunas, para la generación de inmunoterapias, técnicas de diagnóstico, etc., 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 de los anticuerpos. Entonces, por lo mismo es que la que más nos enfocamos es esta. Pero bueno, de forma muy general, revisamos los innatos. Cuando veamos los componentes celulares, hablaremos un poquito del complemento, hablaremos un poquito de las células que participan y en algunos ejemplos o en algunas presentaciones volveremos a retomar un poquito lo que es la piel y las mucosas. Pero bueno, decía que o nos quedamos en la adaptativa. La adaptativa, a diferencia de la innata, es una respuesta que requiere una primera entrevista con el antígeno. Si no lo ve por primera vez, ella no se va a poder activar. Por eso es que decimos que es adaptativa o adquirida. Sus dos barreras más importantes son la química y la celular. Los componentes químicos, pues el agente superestrella son los anticuerpos, pero no son los únicos. Vamos a ver que también existen citocinas y quiero aclarar que las citocinas no son únicas. Todas estas citocinas, interferones, interleucinas y quimiosinas no son exclusivas de la adaptativa, también las tenemos en la innata. Por eso insisto en que esa forma de separarla para entenderla no siempre es tan adecuado, pero bueno, vamos a seguir las reglas y vamos a seguir lo que la literatura nos marca. Los componentes celulares, esta sí es la parte sencilla. Yo siempre les digo que una forma fácil de aprender qué células pertenecen a cada respuesta inmune, apréndanse las adaptativas. ¿Qué células pertenecen a la respuesta inmune adaptativa? Células T y células B. ¿Qué células pertenecen a la innata? Todo lo que no es T y todo lo que no es B. Y entonces numeramos a neutrófilos, basófilos, células NK, eosinófilos, mastocitos, dendríticas, etc., etc. ¿Sale? Bueno, y entonces vamos a empezar a hablar de qué características existe en una y en otra para poderlas diferenciar y poderlas distinguir y con eso hacer más sencillo su estudio. La primera de ellas vamos a hablar de memoria. La respuesta inmune innata se dice que no tiene memoria, mientras que la adaptativa sí la tiene. ¿Y por qué digo se dice? Hay cosas, chicos, para fines de estudio, para fines de nuestro examen, para fines de lo que es nuestra materia, esto es así tal cual, de correcto. Sin embargo, luego cuando nos ponemos a leer, nos encontramos con cosas como ¿cómo se genera la memoria de la respuesta inmune innata? Memoria innata. Y entonces entran los conflictos. A ver, la maestra me dijo que no había memoria y en este artículo me dicen que sí la hay. En la respuesta inmune es una de esas áreas en donde en realidad las reglas no son, ¿cómo se dice cuando no abarca todo? Se me fue la palabra. Pero bueno, no son totalitarias, no son que sean así de estrictas o de escrupulosas. En realidad puede haber ciertos movimientos que nos da pie a que se puedan generar esas excepciones o esas condiciones particulares. ¿Por qué en la materia nos dicen que la adaptativa sí tiene memoria y la innata no? Porque la memoria de la innata es una memoria más evolutiva, es una memoria que conforme el paso del tiempo se va acondicionando para generar ciertos reconocimientos, pero no hablamos de una memoria tan específica como la adaptativa, en donde la adaptativa, una vez que entra un agente agresor, estas células van a quedar prendidas y van a quedar ahí esperando el momento en el que ese agente agresor vuelva a interactuar. Y es, podríamos decir, exclusiva de cada individuo. Tú como individuo necesitas ponerte en contacto con ese agente agresor para vida de poder responder.
Otra característica es la especificidad. En el caso de la innata hablamos de una especificidad media, mientras que en la adaptativa hablamos de una especificidad alta. La especificidad media se refiere a la diversidad de agentes extraños que es capaz de reconocer esta respuesta. Cuando hablamos de la innata, podríamos decir que es alrededor de 1000 estructuras diferentes. Y alguien me diría, ¿miles? Mucho. Sí, pero cuando hablamos de la adaptativa, hablamos que esa diversidad o esa especificidad es alrededor de 1 por 10 a la 9 células diferentes cuando hablamos de linfocitos T, o 1 por 10 a la 11 diferentes células cuando hablamos de los linfocitos B. Entonces, claro que es una diferencia abismal, por eso hablamos de media y de alta. Y en este mismo sentido, introducimos el término de diversidad, que en la diversidad nuevamente salta en la adaptativa y es muy limitada en la innata por esa condición que les decía. Se reconocen alrededor de 1000 componentes o estructuras diferentes comparado con los millones que se generan en la adaptativa. Y por último tenemos a la autotolerancia, la capacidad que tiene nuestra respuesta inmune de no actuar en contra de nosotros. Sabemos que esta puede ser corrompida, pero mientras no lo sea, ambas tienen tolerancia, tanto la respuesta inmune innata como la respuesta inmune adaptativa. Es decir, mis células sí conocen a mis células, sí saben que ese hígado me pertenece, sí saben que ese riñón me pertenece, saben que, no sé, ese corazón me pertenece, por lo tanto se portan amigables. Tan es así que es el gran problema de las células tumorales, como ya lo habíamos platicado antes, que como saben que somos del mismo equipo, nos respeta y genera esa tolerancia. El problema, insisto, en este tipo de patologías. Pero entonces las dos van a tener tolerancia. ¿Cómo es que se define esa especificidad y esa diversidad? Pues en base a lo que reconoce cada molécula o cada célula de nuestro organismo. En nuestras células tenemos receptores que van a reconocer a diferentes moléculas. En el caso de las células que pertenecen a la respuesta inmune innata, las moléculas que reconocen son los mentados PAMs. ¿Y qué es un PAMs? Acá se los puse abajo. Son patrones moleculares asociados a patógenos. Son patrones que se repiten en diferentes componentes o estructuras patógenas. Por ejemplo, si hablo de bacterias, ¿qué moléculas son exclusivas de las bacterias? ¿Ustedes saben? Ya empezaron micro, ¿no? ¿Puedes repetir su pregunta? Sí. ¿Qué molécula o qué estructura se encuentra en las bacterias? Imaginemos una bacteria. Acuérdense, vean, aquí es mucho jugar con la imaginación, chicos. Los invito a que exploten toda la imaginación que ustedes tienen, ¿sale? Ustedes como células, lo que quieran ser, son un neutrófilo, un eosinófilo, y se encuentran con una bacteria. ¿Qué es lo primero que ves de la bacteria? ¿Su cápsula? Bueno, si tiene. Si tiene cápsula, su cápsula. ¿Qué quiere decir? ¿Qué patrón molecular existiría en esa cápsula? ¿Se acuerdan de qué está compuesta esa cápsula? ¿O alguien ¿Peptido sabe? glicano? Glicoproteínas. Glicoproteínas. En particular, la cápsula son azúcares. ¿Sale? Entonces, cuando yo como neutrófilo llego y me enfrento con esa bacteria, ¿qué patrón molecular estoy viendo? Los azúcares, los carbohidratos. ¿Sí? Entonces, lo que estoy reconociendo es una secuencia rica en un tipo de carbohidrato. Entonces, no es que sepa que esto es un neumococo o que es una Klebsiella, no. En realidad, yo sé que es un tipo de azúcar que no pertenece a mi organismo, por lo tanto, lo tengo que eliminar. ¿Sí me explico, chicos? Sí. Ok. Maestra, Cuando yo hablo de antígenos, en realidad, yo como linfocito, linfocito B o linfocito T, me encuentro con ese mismo organismo encapsulado
Y entonces lo que veo ya no es carbohidratos en general, no veo una estructura en general, sino lo que ves es la secuencia. Dices, ah, mira, sí tiene carbohidratos, pero fíjate que tiene aquí una secuencia aminoácidica que tiene este y este aminoácido. Por lo tanto, ah, ya sé, este es un neumococo serotipo 5. ¿Vieron la diferencia? Porque estas células adaptativas están viendo una secuencia, están viendo una conformación, etc., etc. Las sinatas no, las sinatas ven un patrón en general. Por eso a esos patrones en general se le conocen como PAMS. Ahorita ustedes seleccionaron la cápsula, pero por ejemplo, yo tengo formas de hacer selecciones de las bacterias. Si se acuerdan, las bacterias pueden ser gram negativas o pueden ser gram positivas, dependiendo de la cantidad que tienen de lipopolisacáridos o de peptidoglicanos. Y entonces, las células innatas lo que ven son peptidoglicanos o ven lipopolisacáridos o ven mucinas o ven etc, etc. Y la respuesta inmune adaptativa no. La respuesta inmune adaptativa ve secuencias de aminoácidos, ve secuencias, además ve conformación de esas proteínas, entre muchas otras cosas, que eso es lo que le va a dar una identidad única a cada una de las estructuras que componen a esa bacteria. ¿Hasta ahí somos claros, chicos? Sí, maestra. Perfecto. Entonces, no me lo ha preguntado nadie, por ejemplo, la diferencia entre especificidad y diversidad, pero les quise dejar aquí las definiciones. Memoria sería la capacidad de responder más rápido y eficientemente durante una segunda exposición a un mismo agente. En un primer encuentro, claro que tengo una célula que es capaz de reconocer a ese agente. Va a actuar, pero eso le lleva tiempo. Cuando te enfrentas una segunda vez con ese agente, como ya hubo una primera activación, ya hubo un entrenamiento, pues estas células van a responder mucho más fácil. ¿En dónde vamos a tener una verdadera memoria? En las células adaptativas, ¿recuerdan? En las sinatas no. La especificidad es la capacidad de distinguir pequeñas diferencias en la estructura química de una molécula. La especificidad es mayor en la adaptativa que en la innata. Y la diversidad es la capacidad de reconocer un gran número de moléculas diferentes. Es decir, mi diversidad, si tú preguntas, ¿cuál es la diversidad en un linfocito T? Ah, pues 1 por 10 a la 9. Tengo una diversidad o pueden entrar en mi organismo 1 por 10 a la 9 agentes diferentes y voy a tener con qué atacarlos. La autotolerancia es la capacidad de prevenir la inducción de la respuesta inmune autorreactiva. Y bueno, ¿cuáles son los componentes de estas respuestas inmunes? En el caso de la innata ya veíamos que como barreras físicas tenemos a las células de la inmunidad innata de piel y de mucosas, mientras que en la adaptativa esas barreras físicas son un sistema inmune cutáneo y un sistema inmune mucoso. ¿Qué diferencia habrá entre sistema inmune cutáneo y células de la inmunidad innata de piel? ¿Realmente estoy hablando de algo diferente o no? Yo creo que sí, porque, bueno, no sé si alguien habló. No, 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 está bien, adelante. Que unas comunican la información hasta, no sé, el sistema inmune central o no sé si algo así exista, para que luego otras células lleguen a atacar lo que está pasando o pongan atención y las otras simplemente sirven como de barrera o Así es. algo así. Así es, tiene mucha, mucha razón. No sé quién, no vi quién me contestó, pero ¿fue Rebeca? Sí, Gracias, Rebeca. Bueno, les comento, como dice su compañera, si tú hablas de piel, ¿cuál es la célula profesional de la piel, por decirlo de alguna manera? La unidad de la piel, ¿cuál es? No es, no.
Es como melanocitos o algo así. Queratinocitos. Queratinocitos, ajá. Sí. Los melanocitos son una célula especializada de la piel que va a producir a la melanina. ¿Verdad? Ajá. Pero los queratinocitos es la unidad estructural. Ok. Es la que forma esa barrera física. Entonces, cuando yo hablo de respuesta inmuninata, el queratinocito pertenece a esa respuesta inmuninata. Cuando hablo de sistema inmune cutáneo, son las células especializadas que viven en esta piel. En ese sentido, ¿quiénes serían? Linfocitos T o linfocitos B especializados, entre muchas otras células que vamos a ver que van a jugar un rol importante ahí. ¿Sí nos va quedando entonces clara la diferencia entre uno y otro? Ahora, cuando hablamos de componentes solubles, que algo que quiero que aquí empiecen a asociar la palabra soluble con el término humoral. No es que podamos decir que son sinónimos, pero en inmunología se utiliza mucho ese término de humoral para hablar de todo aquello que no es célula y que está fuera de nuestras células. Entonces, cuando yo hablo de esos componentes solubles, pues hablaría de los componentes que se encuentran en el suero. Si lo veo desde el punto de vista de la inmunología, serían todos aquellos componentes que se encuentran afuera de nuestras células. Y entonces hablaríamos generalmente de proteínas. En la respuesta inmuninata, ese componente soluble que tiene una actividad destructora como tal de agentes agresores es el complemento. ¿Qué nos dijo Bordet que era ese complemento? ¿Era la fracción ¿qué del suero? La fracción lítica termolábil. Así es. Es la fracción o el factor lítico o termolábil del suero. Y la adaptativa, su componente soluble o humoral, perdón, van a ser los anticuerpos, que según Bordet, ¿qué eran o qué son? La actividad neutralizante termostable del suero. Así es. Son los componentes que tienen la actividad neutralizante termoestable del suero. Perfecto. Ok, y bueno, en cuanto a células, pues en la innata ya vimos es una gran gama de células, es una lista muy, muy grande, mientras que en la adaptativa pues nos solemos quedar con linfocitos T y linfocitos B. Aunque no se preocupen, chicos, el hecho de que aquí solo sean 2 células no significa que sean menos importantes que este gran ejército. Y además recuerden que al final se hacen un solo equipo. Ya no nos decía la caricatura, ¿se acuerdan la caricatura que vimos, el cómic que vimos impreso? Que nos hicieron el favor de redactarnos sus compañeras, sus compañeros. Sí. En donde decían que los macrófagos que pertenecen a la innata fagocitaban al agente extraño o a células infectadas e iban con el chisme y se los presentaban a los linfocitos T, que eran el gran ejército, y el linfocito T organizaba a todos, le avisaba al capitán de los B, les decía a los macrófagos lo que había que hacer, etc., etc. Pues aquí están, muchachos, son los mismos de los cuales ya hemos empezado a platicar. Y bueno, los mediadores activos van a ser las citocinas, que como les decía, están en la innata como están en la adaptativa. Y algunos ejemplos, solo por mencionar aquí, son TNF, interferón alfa, interferón beta, quimiosinas, entre un montón que vamos a revisar a lo largo del semestre. Pero bueno, para poder continuar con esto, ¿todos han escuchado el término de citocina? Iba a revisar si venía en el programa más adelante y se me olvidó, pero como no voy a perder ahorita el tiempo en revisar si viene o no en el programa, mejor lo vamos a mencionar ahorita. ¿Son los mensajeros del sistema inmune? Así es, son los mensajeros del sistema inmune. Son moléculas de un bajo peso molecular, son muy pequeñitas, pero estas moléculas tienen la capacidad de enviar mensajes a otras células. Las células tienen receptores para estas moléculas. Entonces, cuando se liberan estas citocinas o proteínas de bajo peso molecular, se unen a los receptores que se encuentran en otras células, células que son vecinas, células que están muy alejadas o inclusive en ellas mismas
en las células que las produjeron, es decir, señal autócrina, y van a enviar un nuevo mensaje o una nueva función. Las citocinas existen diferentes tipos o grandes grupos. Se pueden clasificar como interleucinas o se pueden clasificar como quimiosinas, solo por mencionar algo. Las interleucinas van a ser aquellas que tienen la capacidad de comunicar, de relacionarse, que solamente están enviando un mensaje. Por ejemplo, interleucina 4. Una vez que un linfocito suelta una interleucina 4 es porque le está diciendo a la célula que está al lado, oye, acaba de entrar un parásito, oye, entró polen, ¿sí? Le está enviando un mensaje a las células de al lado. Las quimiosinas normalmente su función es la de atraer, la de decirle, ven, aquí te necesitamos. Por ejemplo, quiero aclarar que existen citocinas que pueden tener función, interleucinas que pueden tener función de quimiosina. Un ejemplo, la interleucina 5. La IL-5, una vez que la secretas, le dice es el gancho de los eosinófilos, aquí, vente, aquí es donde te necesitamos, en este punto exacto. Entonces, de forma global a todas estas estructuras, TNF, interferones, etcétera, se les dice citocinas, es decir, como definición lo vamos a dejar, proteínas de bajo peso molecular que tienen la capacidad de enviar mensajes o que llevan el mensaje. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Entonces las quimiosinas solamente como que atraen a otras células y las interleucinas son mensajeras pero a células cercanas. ¿Cercanas, lejanas o a ellas mismas? Ah, ok. O sea, citocinas es como que las que abarcan todas las células mensajeras del sistema inmune. Y las interleucinas son un tipo y también... Ok. ¿Sí? Muy bien, gracias. No se preocupen, si no viene, según yo en la siguiente unidad, tenemos que tocar el tema ya como definiciones, pero es que citocinas es un concepto que manejamos desde ya y lo voy a estar jalando todo el tiempo. Entonces, por lo mismo, quise dar la definición ahorita, pero características y eso, según yo, lo vemos en la siguiente unidad. Si por algo no viniera, yo me doy a la tarea de incluir un pedacito, ¿sale? Para platicar de sus características, sus funciones, cómo se organizan y otras cosas. Ok. Bueno, entonces hasta aquí ya hemos visto quiénes son los componentes, más o menos hemos visto cuál es la función de la respuesta inmune, tanto la innata como la adaptativa. Con este esquemita, lo que yo quiero es llegar a ahora sí definir cuáles son los mecanismos de protección que van a generar cada una de estas respuestas, pero además quiero que ustedes mismos me empiecen a decir esas diferencias. En este primer esquema, me marcan todo lo que pertenece a la respuesta inmuninata. En este segundo esquema, me marcan lo que pertenece a la respuesta inmune adaptativa. Entonces, con eso, ¿ustedes cuáles me dirían que son las diferencias? Tiene mucha información este cuadrito, así de sencillito como está. El tiempo. Una, el tiempo. La innata es aquella respuesta que está ahí, lista para. Desde antes de que esté el agente extraño, ella ya está ahí. Entonces, se lleva a cabo desde el tiempo cero hasta las 12 horas o inclusive más. Pero bueno, su pico es ese tiempo. Y la adaptativa nos va a llevar por lo menos de 7 a 14 días para poder estar a punto. Con esta observación, muchachos, ¿qué respuesta inmune creen que es la más importante? La innata. ¿Por qué? Porque pues es la que te protege primero, o sea, si no estuviera entraría todo y como lo adaptativo se tarda, pues sería un problema, ¿no? Ok, pero bueno, es inevitable tocar el COVID, perdónenme. Si algún día los aburro con eso, digan, maestra, ya cambio de ejemplo. Pero bueno, vamos con ese ejemplo. Ustedes han escuchado mucho el término de asintomáticos. Sí. Que son personas que adquieren el virus pero no muestran una enfermedad como tal. ¿Y se han preguntado por qué?
Por su sistema, ¿no? Por el innato, Ajá, por la inmunidad adaptativa. innata, por la innata. Porque están al 100 sus neutrófilos, sus células NK, que estas son las particulares que funcionan en contra de los virus. La respuesta especializada para virus en la innata son las células NK y ellas están así al 100, esperando el momento de entrada y órale, vamos a empezar a atacarlo. Pero la primera que actuó ahí y que actuó de forma correcta fue esta. Y como lo hizo tan bien, se logra eliminar. No quiere decir que esta no se active. Desde el momento en que entra el virus, ella se activa. Pero esta entra en función a partir del día 7 y en el día 7 es débil. Su verdadera fuerza la alcanza hasta el día 14, día 21. He escuchado que particularmente con este virus se llega a alcanzar hasta el mes o más, mucho después del mes. Entonces, si tú no tienes un sistema inmune innato equilibrado, pues no hay quien lo ataque. Y es cuando empieza ella a actuar y lógico que de aquí a que esta aprende, pues ya le dimos todo el chance del mundo para que hiciera lo que él quisiera. Y no es en lo único. En muchos otros patógenos eso es lo que está pasando. Ahora, en cuanto, ¿eso qué quiere decir? Preguntaba yo, ¿es que esta es la más importante? No, tampoco podemos decir que es la más importante, porque ¿cuál es el gran problema que tenemos ahorita con este mismo virus? Que no encontramos de qué manera podemos ayudar a estimular esta respuesta para poder generar memoria. Y si yo genero, es decir, las vacunas, si yo genero memoria en una persona y logro una buena vacuna, entonces voy a administrar esa vacuna y va a entrar el virus y no nos va a hacer nada, que es la lucha ahorita contra el tiempo, que se está haciendo, buscar cómo actuar, cómo activar a esta respuesta para tener una respuesta efectiva sin tener consecuencias negativas y poder estar listos o preparados para cuando llegue el virus. En realidad a lo que quiero llegar, muchachos, es que no es que sea más importante la innata o la adaptativa. Las dos son igual de importantes. Simplemente que lo que les comentaba ahorita, nuestro organismo tiene todos los mecanismos, inclusive hasta organizados de forma temporal, para poder eliminar a todos los agentes agresores. ¿Sí? Entonces, esa sería una diferencia del tiempo. ¿Qué otra diferencia encontramos? Simplemente vean la diversidad de células. ¿Cuántas células tengo aquí? ¿Cuántas tengo aquí? ¿Y ya se dieron cuenta de esta célula? Que me dicen que está aquí, pero ya la vi acá también. Entonces, sí es cierto que tengo a células innatas y que tengo a células adaptativas, pero funcionan en conjunto, se comunican entre ellas para poder decirnos, a ver, las cosas se están poniendo de esta manera, vamos a eliminar a esos agentes agresores, vamos a producir anticuerpos, vamos a producir, simplemente matar a las células citotóxicas, ir a eliminar a ese agente agresor, entre otros. Ok, pero bueno, eso es hasta aquí de forma general lo que es la respuesta inmune innata y lo que es la respuesta inmune adaptativa. Cuando ya hablamos de la respuesta inmune adaptativa, vamos a ver que esta también se puede clasificar en dos grandes grupos, que sería la adaptativa celular y la adaptativa humoral. ¿A qué les suena esto, chicos? ¿Quién me puede decir a qué suena que hablemos de respuesta celular y respuesta humoral? Pues que pueden actuar, pues sí, por ejemplo, las células T y B y también todo lo que no es célula. Bueno, que sería lo humoral. Ok. Que en la celular van a responder células y que en la humoral van a responder todo lo que no es células. Si nada más viéramos la palabra celular y humoral, pero como estoy agregando adaptativo, es decir, adaptativo celular o adaptativo humoral, pues quiere decir quiénes son las células que participan en la adaptativa. Linfocitos T y B. Linfocitos T y B. Entonces podríamos decir que en la celular actúan los linfocitos y en la humoral van a actuar el producto de esos linfocitos. ¿Cuál es el producto? Los anticuerpos. ¿Sí? Entonces, con este esquemita vamos a tratar de dar esas definiciones. No me acuerdo si les puse la definición, no. Ok, entonces la vamos a construir ahorita.
En la inmunidad humoral, bueno, no, me quedo primero con la celular, ¿sí? En la inmunidad celular, el gran efector van a ser los linfocitos. Este tipo de respuestas, ¿contra qué se va a montar? Para que vayan tomando nota, por favor. La respuesta inmune celular generalmente se activa en contra de agentes intracelulares. Mientras que la inmunidad humoral, los antígenos deben estar extracelulares. ¿Qué linfocitos van a responder para unos agentes, y qué para otros? Los linfocitos efectores, es decir, los linfocitos que van a funcionar en contra de los antígenos extracelulares, son los linfocitos B, que son los productores de anticuerpos. Mientras que los que van a actuar en contra de los antígenos intracelulares van a ser los linfocitos T, particularmente los citotóxicos. ¿Por qué cree que nos dejaron en medio a los T cooperadores? T helper se refiere a cooperador. ¿Ustedes por qué creen que hicieron esto? Porque aquí B, helper y citotóxico. Todo tiene una razón de ser. Porque cada uno tiene una función específica. Sí, pero particularmente el T cooperador, muchachos, ¿se acuerdan de la caricatura? Del de las fotos. ¿Y no es el que los activa, maestra? Es el capitán, ¿se acuerdan que llegaba y decía el macrófago, le tengo que avisar al capitán, al jefe de todos? El jefe de la respuesta inmune es este, el T cooperador, que es este que ya se diferenció. No, no es cierto, aquí lo están representando diferente, perdónenme, dije una burrada, es este. El T cooperador es el jefe de todo nuestro sistema. Él lo que hace es organizar a todos. Es decir, el linfocito B, cuando llega y observa a este agente extraño, va y le pregunta al T cooperador qué hacer con él. El linfocito T citotóxico, cuando ve células infectadas, va y le pregunta al T cooperador. Los macrófagos, cuando ven células infectadas o cuando empiezan a fagocitar agentes extraños, van y le preguntan al T cooperador qué hacer. Todas nuestras células saben que él es el que sabe y van con él. Entonces, de alguna manera podemos decir que él coordina tanto respuesta inmune humoral como respuesta inmune celular. Está en las dos, por eso lo ponen aquí en medio. Y por eso yo les decía ahorita que la inmunidad celular, el componente más importante sería el citotóxico en contra de antígenos intracelulares, mientras que el humoral serían los linfocitos B en contra de antígenos extracelulares. Chicos, ¿quedó claro eso o los perdí? Creo que sí. Ok. Sí. Muy bien, gracias. Entonces, ya el mecanismo efector como tal, que cuando entendamos la palabra efector como la función, el que ejecuta, ahora sí, ¿cuál va a ser? Pues lo que cada célula sabe hacer. Por simple nombre, el citotóxico, ¿qué sabrá hacer? ¿A qué le suena la palabra citotóxico? Son los que eliminan. La respuesta a toxinas. A que mata, ¿no? A que es tóxico para células. Entonces, ¿qué hace cuando se encuentra con la célula infectada? Sí, ve a la célula infectada, recibe órdenes y elimina a la célula infectada. El linfocito B, ¿qué sabe hacer? Produce anticuerpos. Por lo tanto, ve al agente extraño, le pregunta al linfocito T qué hacer y entonces produce anticuerpos específicos para este agente extraño. ¿Y el T cooperador qué va a hacer? Pues ordenarle a todo mundo, coordinar a todos. ¿Sí nos queda claro, chicos?
Sí. Sí, Entonces, ahora, ¿quién me ayuda a dar la definición? Natalia, ¿me puede ayudar? ¿Cuál definición? La respuesta inmune humoral, ¿le gusta? Con lo que platicamos ahorita, sí. ¿cómo haríamos la definición de respuesta inmune humoral? Pues es la respuesta que se da ante agentes intercelulares. Bueno, Extracelular. extracelulares, perdón, extracelulares, participan los linfocitos B que liberan anticuerpos que se van a ir contra estos agentes extracelulares Perfecto. y pues está regulado por los linfocitos T. Operadores. Ajá. Perfecto. ¿Están de acuerdo los demás, chicos? sí. Sí, Muy maestra. bien. A ver, Sí. ahora, Carla, Ivana, ¿me ayuda con la respuesta inmune celular? Es la respuesta que se activa en contra de agentes intracelulares. Ajá. ¿Y quién la monta o quién la lleva a cabo? Los linfocitos T citotóxicos. Coordinados por los T-cooperadores. Perfecto. Ujú. ¿Estamos todos de acuerdo, muchachos? Sí. Sí, Bien. Pues ya vamos con mucha ventaja. Sí les dije que la Maestras, adaptativa le gustaba ser compleja. Dígame, tengo una duda de la diapositiva anterior. dígame, Víctor. En los cuadros que están abajo, los negros, ¿qué significa MO? Ah, microorganismo. Ah, ok. Y en el que está en medio, la M mayúscula y el otro símbolo. Macrófago. Es la teta. Ah, gracias. De nada. Qué bueno que me preguntó, ¿eh? Chicos, a veces por el espacio que tengo en la diapositiva, acorto palabras y sí es importante que hagan eso que hizo ahorita Víctor, porque luego cuando les genera más conflicto es cuando ustedes lo están leyendo. Yo lo hago por simplificar, pero sí es importante que se vayan relacionando. Insisto, según yo, este semestre ustedes llevaban microbiología. Entonces, por ejemplo, la de MO va a ser algo muy común que van a ver con sus maestros y poco a poco la van a ir relacionando más, pero sí, cualquier duda, adelante. Bueno, entonces les comentaba que no sé si en algún momento les dije que la inmunología era una disciplina en donde te hacía sentir tan feliz cuando comprendías algo, porque dices, wow, yo les tengo que, la próxima clase, reconocer, digo, Dios, ¿cómo no entendía eso? He dado la clase no sé cuántas veces, he estudiado a estas moléculas de las cuales les voy a hablar en la siguiente unidad, no sé cuántas veces, y lo decía tantas veces y tantas veces y tantas veces que estaba yo convencida que sabía qué estaba diciendo. Y ayer descubrí cómo es esa molécula y estoy así de, wow, se me abrió un mundo. Pero así es la inmuno. Cuando tú crees que comprendes todo, ella te dice, a ver, tranquilo, ahora te falta entender esto. Y así te la va complicando. Pero bueno, es un reto día a día que se disfruta conocer. Entonces espero que ustedes lo disfruten conmigo. Y en este sentido, cuando ya vamos comprendiendo algo, nos sale con otra cosa. Y entonces, hasta ahorita, ya vimos que la respuesta inmune adaptativa, dependiendo de cuál sea el mecanismo efector, se clasifica en celular o en humoral, o humoral y celular. Sin embargo, hay otras formas de clasificarla. Y esta va a ser dependiendo de cómo es que llega, cómo es que se activa esa respuesta en nosotros. Y entonces existen dos formas de que la respuesta se active, ya sea de forma activa, es decir, el agente extraño entra directamente a nuestro organismo, o sea de forma pasiva, es decir, que no sea mi respuesta la que responde, sino que sea la respuesta de otro organismo ajeno a mí. Creo que con los ejemplos va a quedar mucho más sencillo, pero bueno, como definición entonces la respuesta inmune adaptativa activa
es aquella que ocurre tras el contacto con el antígeno, mientras que la pasiva se transfiere suero o células de individuos inmunizados de forma activa a otros sin inmunizar. En este sentido, tenemos la natural y tenemos artificial. La forma natural de ver al antígeno es la infección. Simplemente les platicaba el otro ejemplo el otro día de la varicela. Cuando a un niño le da varicela, ¿qué es lo primero que hacemos como papás? Bueno, yo no, aclaro, pero muchos papás agarran a sus hijos y dicen, vayan y júntese con el niño para que le pegue, para que de una vez le dé. Entonces le generamos la infección. Su sistema inmune, ¿qué está haciendo? Se está activando porque lo que está viendo es al virus. Mientras que en la pasiva, lo que vamos a ver son anticuerpos o células de otro individuo. Y el ejemplo natural de eso es el embarazo o la lactancia. Todos hemos escuchado que en la lactancia, en la leche, van inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas que le son transferidas al bebé y que van a generar protección en el bebé. ¿Esas inmunoglobulinas son específicas? Claro que son específicas, porque ¿quién las produjo? Inmunoglobulinas, perdón, son anticuerpos. Retomo. En la leche van anticuerpos. ¿Anticuerpos que quién produjo? ¿El bebé? Los linfocitos La B. madre. O la madre. Los linfocitos B de la madre. ¿Contra quién los produjo, muchachos? Contra el agente infeccioso, ¿no? Contra todos los agentes infecciosos contra los cuales se ha enfrentado la mamá. Es decir, vean todas las armas que le está dando la mamá al bebé. El bebé no es capaz de producir cuando nace a esos anticuerpos. ¿Y la mamá qué está haciendo? A través de la leche le está transfiriendo todos los anticuerpos, toda la biblioteca de anticuerpos que ella tiene. De a todos aquellos antígenos contra los cuales su sistema inmune ha librado batallas. Entonces, ¿el bebé tiene forma de defenderse? Sí, pero ¿cuál respuesta es la que le va a funcionar? La que le está transfiriendo la mamá, no la que él tiene, porque él todavía no ha visto el agente. Cuando el agente extraño entre, él tiene anticuerpos que la mamá le donó. ¿Qué otros anticuerpos van a defender a ese bebé? Los que fueron transferidos a través de la placenta en el embarazo, como lo es la IgG. Anticuerpos que fueron producidos por la madre contra una gran cantidad de virus y de otros agentes extraños. ¿Por qué es pasiva? Porque no es el sistema del bebé el que está funcionando, es el sistema inmune de la mamá. Okay. Maestra, dígame. Y sobre esta inmunidad pasiva, ¿existe algún otro método que no sea necesariamente por suero o por leche o por la misma placenta o por contacto sanguíneo o algo así? O sea, me refiero a que pueda ser así como, no sé, te escupió y te cayó de sus babas, no sé, o algo así, no sé. Sí puede haber otros mecanismos, pero la mayoría son de este tipo. No encuentro ahorita algún ejemplo que le pueda dar de otra forma, pero tendría que ser por la transferencia de suero o por las inyecciones. Ajá, por besos también se podría, como la flora microbiana de la boca. Entonces, claro, pero ya ahí no estaríamos hablando de una respuesta inmune adaptativa. Ahí ya la microbiota es juega un papel importante en la respuesta inmuninata. Y de alguna manera, o sea, recordamos que en la saliva también tenemos IgAs, o sea que probablemente sean transferidos algunos anticuerpos. Ah, sí, entonces ese también es otro método. Podría ser. Vamos a besar a más para tener una mayor diversidad, ¿cómo ven? No había pensado en esa posibilidad. Muy bien. Ay, ok, bueno. Y otra forma de inmunizar, dígame. Si la mamá hubiese padecido una enfermedad autoinmune como cáncer, ¿también le transfiere la información para poder combatir el cáncer o ahí ya no?
En el caso del cáncer, bueno, primero aclaro, no es una enfermedad autoinmune. En el caso del cáncer, el cáncer son nuestras células que se salen de control. El papel que juega nuestro sistema inmune es el de, el reto más grande que tenemos es el de que la respuesta inmune pueda actuar en contra de esas células tumorales. En particular en las enfermedades autoinmunes, ahí sí, por ejemplo, hay una enfermedad que se conoce como la enfermedad de Graves, que es una enfermedad en donde se producen anticuerpos en contra de los receptores de la TSH en la tiroides. No le voy a poner tan complicada la historia. Todos ubicamos la tiroides, que es una glándula que tenemos a esta altura, que se encarga de producir una gran cantidad de hormonas para que nuestro organismo produzca otras hormonas y active otras glándulas, de forma muy general, ¿sí? En su momento, cuando lleguemos a la última unidad, nos detenemos a platicar un poquito a detalle. Entonces, en ese caso, la mamá, si tiene esta enfermedad, produce anticuerpos en contra de su tiroides. Si llega a estar embarazada y tiene un alto nivel de anticuerpos, esos anticuerpos van a transferirse al producto, al bebé. ¿Y qué creen? El bebé también tiene tiroides. Entonces, esos anticuerpos pueden atacar a la tiroides del bebé. Entonces, en ese punto en particular, ya no fue tan buena esta forma de inmunizar pasivamente, porque es algo natural. Sí pasa. Sin embargo, hay formas muy sencillas de tratarlas. Por eso es importante dar siempre seguimiento a la madre. Cuando los médicos saben que la mamá tiene esta enfermedad, saben lo que va a pasar de forma natural. Entonces, normalmente lo que se hace es que cuando el bebé nace, se le hace una plasmaféresis. Se le retira su plasma para retirar a los anticuerpos y se le vuelve a regresar su plasma, pero ya se le regresa limpio, en donde ya se le retiraron los anticuerpos de la madre y se evitan daños. ¿Sí nos quedó claro? Sí, maestra. Muy bien. Y del cáncer, no, yo no he sabido que haya alguna terapia o como mecanismo de prevención que se utilice este tipo de inmunización. No, ahí sí tendría que revisar, porque por ejemplo, la semana pasada entré a una plática de embarazo y COVID, la cual me dejó impresionadísima porque nos hablaban. Yo ya había escuchado sobre que en la leche también se transfieren algunas células, entre ellas los linfocitos T reguladores, que más adelante los vamos a ver, y eso se me hizo interesante. Y normalmente siempre hablamos de que la madre le pasa mecanismos de protección al bebé, pero en esa plática nos comentaban que también el bebé puede transferir mecanismos de protección a la madre, que en su momento quiero tocar ese tema, pero necesito más herramientas para que lo podamos comprender. ¿Les parece si lo dejamos para más adelante? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, y entonces estábamos ahora en los ejemplos de inmunidad adaptativa artificial. Muy bien, ya quisiera. Nada más para cerrar esta diapositiva. En el caso del artificial es la vacunación. Acuérdense, Jenner, ¿qué hizo? Nos administró el virus, perdón, que se producía en las vacas o que se activaba en las vacas. En el caso de Behring y de Kitasato, ¿qué hacen? Nos administran antisueros que fueron producidos en animales en contra de venenos, en contra de toxinas. Entonces está habiendo transferencia, pero está siendo de forma artificial. Las grandes ventajas de la inmunización activa es que como es un contacto directo con el agente agresor y es mi sistema inmune, generamos memoria. Las grandes ventajas de la inmunización pasiva es que no tengo que dar tiempo a que mi sistema se active, porque al transferirme anticuerpos o células de un individuo que previamente fue inmunizado, la respuesta va a ser mucho más rápida. Entra el agente agresor y a la par entran los anticuerpos o entran las células que van a neutralizar esto. Aquí sí les puedo dar un ejemplo de cáncer, pero lo vamos a ver cuando veamos la última unidad, porque en este caso en particular, sí se pueden utilizar células donadas de un individuo que previamente fue inmunizado. Pero bueno, ese lo dejamos hasta la parte final, ¿sale? Si no hay dudas, maestra, chicos, adelante. Entonces, en lo que se por lo del COVID, ya ve que están donando como el suero de los pacientes que estuvieron enfermos
hacia los Así que están enfermos. Entonces le están generando una inmunidad pasiva a esos pacientes, ¿no? Así es, porque en ese suero lo que va a ir son anticuerpos que el primer paciente produjo en contra del virus. Entonces, de esta forma, lo que intentan es disminuir la carga viral. Acuérdense que los virus infectan una célula y una vez que ya la infectaron y se apoderaron de ella, salen de esa célula para infectar nuevas. Entonces, cuando salen, como es tanto lo que se tarda ese paciente en activar su sistema inmune, si le transfieren anticuerpos de un donador, los anticuerpos van a neutralizar esos virus que salieron de esa célula infectada para infectar a otra y van a tratar de disminuir la carga viral, que junto con el tratamiento que le estén dando en ese momento a ese paciente y el mismo sistema inmune de ese paciente van a trabajar en colaboración para poderlo neutralizar. Okay, por eso gracias. No es que sea una terapia exclusiva, la dan en combinación con muchas otras. ¿Sale? Ok, sí, gracias. No, gracias a ti, Emily. Yo tengo una duda de la tarea que subió ahora virtual del mapa conceptual. Ajá. Porque creo que la fecha está para hoy. No, para mañana era, según yo, porque según yo lo revisé antes, era la línea de tiempo. Ah, ok. Y entonces... Reviso la fecha y les mando un mensaje. No estoy, ahorita ya me hizo dudar si era hoy o mañana, la línea de tiempo. No, el mapa conceptual sí está para el 2 de septiembre. Para el 2. Y es de todos estos, es después de la línea del tiempo, todos esos temas, hasta que acabemos esta presentación. De lo que vimos hoy y de lo que vamos a ver mañana. Seguro mañana terminamos. ¿Sale? Sale. Entonces, en conjunto, de todos modos, les subo ahorita una hoja en donde indique todo como en la línea de tiempo. En una media hora más la tienen. ¿Sale? Así veloz. Sí, por ejemplo, chicos, si alguien ya no tiene dudas y se quiere retirar, adelante, ¿eh? Porque son para que descanse, pero Rebeca, con gusto, dígame su pregunta. Ah, sí, gracias. Por ejemplo, si es un patógeno y dos seres de manera como personal, bueno, o sea, aparte, cada quien genera su propio sistema activo, o sea, para defenderse. Aunque es el mismo patógeno, ¿serán los mismos mecanismos o después de cada uno podríamos sacar lo mejor porque diseñaron sus diferentes anticuerpos de diferente forma para contraatacar a la gente y podríamos combinarlos o algo así? O sea, me refiero a que una persona que le dio COVID y se recuperó y generó sus propios anticuerpos de manera activa y otra que lo mismo, tienen el mismo tipo de anticuerpo por ser el mismo agente patógeno o son diferentes respuestas y se podrían combinar. La respuesta va a ser prácticamente la misma. Normalmente cuando se decide combinar es cuando los niveles de anticuerpos son muy bajos. Entonces, para incrementar la cantidad, se hacen estas combinaciones. Hay un riesgo en eso también, porque el anticuerpo también tiene su exclusividad, es decir, los anticuerpos vienen con la etiqueta de que son de Rebeca, los anticuerpos traen una etiqueta de que son de Emily, los anticuerpos traen una etiqueta que son de Natalia o que son de Jesús. Entonces, mi sistema inmune también puede identificar eso. Ah, ok. Bueno, y entonces también llega el momento en el que puede decir mi sistema inmune, chis, ese anticuerpo es malo porque no es de Mariela, es de Rebeca. No sé si me explique. Sí, como que cada cuerpo reconoce lo que produce, ¿no? Así es. Entonces, no es tan recomendable que se hagan ese tipo de mezclas porque entonces, imagínate, para mi sistema inmune entraron anticuerpos de Rebeca, Auxilia, entraron de Emily, de Natalia, hay que detener esto. Lo ideal es que fuera de un solo individuo o por lo menos que entre ellos fueran compatibles. Que todos estos conceptos, por eso hay cosas en las que me detengo, no es porque no crea que lo puedan comprender, sino que siento que todavía nos falta más información para poder revisar todo eso a detalle. Está bien. Bueno, ¿Sale? gracias, Pero sí maestra. lo vamos a tocar más adelante. Pero sí es interesante su pregunta y le pido me la guarde para cuando lleguemos a esos temas. Sí, buen día, gracias. No, a ti, gracias. Que es en la unidad 3, cuando hablemos de anticuerpos, por favor. Si no hay otra duda, chicos, muchas gracias. Que tengan bonita tarde y nos vemos mañana.
Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias. A ustedes. Gracias por iniciar grabación. Siempre se me olvida. Gracias.